El sol caía a plomo sobre Santa Esperanza, un pueblo donde el tiempo se había oxidado. Las fachadas descascaradas, las calles de tierra con piedras torcidas, los burros atados a las sombras secas, todo parecía suspendido en una eterna siesta polvorienta. Pero esa mañana algo rompió la rutina. Una mujer, descalza y con la falda rota, era arrastrada por dos hombres uniformados hacia el centro de la plaza. La gente comenzó a salir de sus casas. Los viejos dejaron sus sillas, los niños dejaron de jugar. Una corriente de murmuraciones los unía a todos. Lucía Ríos había sido atrapada robando en la tienda del señor Amador. Su rostro estaba sucio, no por falta de limpieza, sino por vivir entre el polvo y la necesidad. Tenía las muñecas marcadas por las manos de los guardias, pero ella no luchaba. Caminaba cabizbaja, con una dignidad rota, como si ya no le quedaran fuerzas ni para llorar. En sus ojos no había miedo, solo una tristeza tan honda que dolía verla. En su bolsillo aún sobresalía el pedazo de pan duro que había logrado sacar antes de que la detuvieran. «¡Ratera!», gritó una mujer desde el umbral de su casa. «Por eso este pueblo está como está». «Eso no es robar», respondió otra, más al fondo. «Eso es hambre». Pero esa segunda voz se perdió en el murmullo, porque en Santa Esperanza, hablar a favor del débil era peligroso. No por ley, sino por costumbre. Y las costumbres allí eran más fuertes que cualquier tribunal. La celda estaba en la parte trasera del ayuntamiento. Una habitación de piedra con una puerta de hierro oxidado que chirriaba como si también se quejara del encierro. Cuando los guardias la lanzaron dentro, Lucía cayó de rodillas. No pidió agua. No pidió perdón. Se quedó en silencio, con la cabeza baja, como si el cuerpo finalmente se rindiera. La puerta volvió a abrirse al cabo de un rato. Entró Mateo Cárdenas. El sheriff. Un hombre de hombros anchos, mirada seria y barba de 3 días. Tenía el rostro quemado por el sol y las manos endurecidas por los años en la silla de montar. Pero lo que más llamaba la atención en él era su forma de mirar. Como si todo lo que veía lo juzgara en silencio. Se detuvo frente a la celda y no dijo nada. Solo la observó. Lucía levantó la mirada. Sus ojos eran 2 pozos oscuros, llenos de un cansancio que no se curaba con sueño. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó él, con voz grave. Ella se encogió de hombros. No necesitaba explicarse. Aún así, lo hizo. «Porque mis hijos no comieron ayer, y tampoco iban a comer hoy». Mateo apretó la mandíbula. Quiso responder algo, pero no encontró palabras. Dio media vuelta y salió. A cada paso que daba, sentía que algo se rompía dentro de él. Había visto ladrones, asesinos, mentirosos, pero en esa mujer no había delito. Solo había hambre. Y eso lo jodía más que cualquier crimen. Esa noche, cuando el pueblo dormía, Mateo montó su caballo y cabalgó hacia los bordes del pueblo. Allí, entre casas de lámina y madera podrida, vivían los que no tenían nada. Lucía y sus hijos vivían en la última choza, junto a un árbol seco que parecía haber olvidado cómo dar sombra. Tocó la puerta. Una niña abrió con cautela. Tenía unos 10 años, trenza floja y ojos enormes. «¿Eres Sofía?», preguntó él. Ella asintió. Detrás de ella, un niño más pequeño la abrazaba por la cintura. Mateo sacó una bolsa de tela y se la tendió. «Aquí hay pan. Y un poco de queso». La niña lo miró con desconfianza, pero tomó la bolsa con ambas manos. «¿Mi mamá está bien?». Está detenida. Pero no está herida. ¿Va a salir?». Mateo tragó saliva. No quería mentir, pero tampoco tenía el corazón para decir la verdad. «Haré lo que pueda». Cuando regresó al pueblo, el silencio era espeso. Las luces estaban apagadas. Solo en una casa seguía habiendo movimiento, la del alcalde. Dentro, Tomás Elizalde hablaba con su tío mientras llenaban vasos de whisky. Tomás, joven, elegante y con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos, tenía planes. Quería modernizar Santa Esperanza, comprar tierras, traer negocios y quitar de en medio a los que estorbaban. Para él, Lucía Ríos era solo un nombre más. Un obstáculo. La gente como ella es la que hunde este pueblo, decía. Pobres, resentidos, inútiles. Si no se hace limpieza, no vamos a avanzar. Es solo una mujer con hijos, respondió el alcalde, más cansado que convencido. Exacto. Una mujer con hijos que roba. ¿Qué dirán los inversionistas cuando sepan que aquí no hay ley? El plan de Tomás era claro, eliminar a los indeseables. Y el sheriff Cárdenas empezaba a parecerle demasiado sentimental. A la mañana siguiente, en el salón del ayuntamiento, se llevó a cabo el juicio. Un teatro sin guión, donde todos ya sabían el final.
El juez, viejo amigo de la familia Elizalde, apenas escuchó los cargos. Lucía Ríos, se le condena a 6 meses de trabajos forzados en el norte del estado. Por robo reiterado, alteración del orden público y conducta antisocial. Lucía bajó la cabeza. Nadie protestó. Nadie dijo una sola palabra. Hasta que Mateo se levantó. Esto no es justicia, dijo. Esto es una condena contra la pobreza. El silencio fue total. Las miradas se volvieron hacia él. El juez fingió no escucharlo. El alcalde se removió incómodo. ¿Y Tomás? Tomás sonrió, satisfecho. Ahora sabía quién sería su enemigo. Mateo salió de la sala como si huyera de un incendio. Tenía los puños cerrados y el corazón ardiendo. No podía seguir siendo parte de esa farsa. No podía dejar que se llevaran a una madre por haber dado pan a sus hijos. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en su escritorio, mirando las paredes, pensando, recordando. Porque él también había tenido hambre una vez. También había visto a su madre ser rechazada por pedir ayuda. También había odiado ese pueblo. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, tomó las llaves del calabozo. Abrió la puerta sin hacer ruido. Lucía estaba despierta. No parecía sorprendida. Como si supiera que él volvería. Levántate, dijo él. ¿Van a llevarme? No. Vamos a salir de aquí. ¿Por qué harías eso? Mateo la miró con seriedad. Porque también fui hijo de una mujer que robó para que yo comiera. Ella no dijo nada. Se puso de pie, despacio. Todavía tenía cadenas en los tobillos. Mateo las cortó con una pinza oxidada. Salieron al patio trasero del ayuntamiento. Allí, un caballo esperaba con 2 mantas atadas al lomo. Montaron en silencio. Y mientras se alejaban del pueblo, entre sombras y árboles dormidos, nadie los vio. Nadie, excepto un par de ojos que observaban desde la oscuridad. Y esa mirada no iba a quedarse callada. El camino hacia el este era un hilo de tierra que se perdía entre los montes. A esa hora, la luna aún bañaba los cerros con su luz pálida y las sombras de los árboles se estiraban como brazos dormidos. El caballo avanzaba lento, cuidando sus pasos sobre las piedras. Encima, Mateo sostenía con una mano las riendas y con la otra a Lucía, que se aferraba a él sin decir palabra. No era miedo. Era un silencio denso, lleno de cosas que no se decían. La madrugada olía a polvo, a leña apagada, a secretos viejos. En la distancia, los coyotes cantaban su canto triste. Lucía miraba hacia atrás de vez en cuando, como si esperara que todo esto fuera un sueño y alguien gritara su nombre para despertarla. Pero el pueblo se alejaba cada vez más, y con él su condena. ¿A dónde vamos?, preguntó por fin. A un lugar donde nadie los va a buscar, dijo Mateo sin voltear. Un rancho viejo, abandonado. Pertenecía a un hombre que me enseñó a disparar. Está lejos, pero es seguro. Lucía no respondió. Sentía el cuerpo molido, las muñecas marcadas, los tobillos aún ardiendo por las cadenas. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Tenía frío. Tenía hambre. Pero no miedo. Cabalgaban sin descanso. El amanecer los sorprendió entre 2 cerros, cuando el cielo empezó a pintarse de naranja y el viento soplaba más fuerte. En una curva, Mateo detuvo el caballo y bajó. «Descansa aquí. Voy a buscar agua». Lucía se recostó en una roca. Cerró los ojos solo por un instante, pero bastó para que el cansancio la venciera. Cuando los volvió a abrir, Mateo ya estaba de regreso, con una cantimplora y un pan envuelto en trapo. No es mucho, pero alcanza para aguantar el camino. Ella lo miró, con una mezcla de gratitud y recelo. Nadie había hecho algo así por ella. Nunca. Ni cuando tenía marido, ni cuando se quedó sola, ni cuando rogó por trabajo. Siempre fue una carga. Una molestia. Una mujer con 2 hijos que estorbaban en una comunidad que solo valoraba a los que producían. ¿Por qué haces esto?, preguntó, con voz ronca. Podrías perder tu puesto. Podrías ir preso. Mateo se sentó frente a ella. No sonrió. Pero sus ojos se ablandaron. Porque una vez, cuando era niño, vi cómo se llevaban a mi madre por robar medicina para mí. Nadie la defendió. Nadie. Yo tenía 8 años, y desde entonces supe que si algún día podía cambiar eso, lo haría. Lucía bajó la mirada. Apretó el pan entre las manos. El silencio volvió, pero esta vez era más cálido. Continuaron el viaje hasta el mediodía. El sol ya caía fuerte cuando llegaron al rancho. Una construcción de adobe medio derruida, cercada por árboles secos y pasto alto. Las ventanas estaban rotas. La puerta, desvencijada.
Pero había un pozo, una pequeña bodega, y lo más importante, estaba lejos de todo. Mateo desmontó primero y ayudó a Lucía a bajar. No es mucho, pero podemos arreglarla. Al menos por ahora. Ella asintió. Caminó hacia la sombra de un árbol y se dejó caer de rodillas. Lloró por primera vez. No de miedo. No de tristeza. Lloró por la libertad. Por la sensación de estar viva. Por los hijos que no sabía si volvería a ver. Mis hijos, dijo, apenas en un susurro. ¿Qué va a pasar con ellos? Mateo se arrodilló junto a ella. Le puso una mano en el hombro. Voy a traerlos. Esta noche. Nadie sospecha todavía. No podemos esperar mucho, pero lo sacaré. Lucía lo miró. No sabía si confiar. No sabía si debía. Pero algo en él era distinto. No era solo un hombre con un arma. Era alguien con heridas. Y eso, en su mundo, era raro. Mientras tanto, en Santa Esperanza, la calma empezaba a resquebrajarse. El alcalde recorría su despacho nervioso. El sheriff no había aparecido. La celda estaba vacía. Y Tomás, sentado en su silla con las botas sobre la mesa, solo se limitaba a sonreír. Te lo dije, tío. El sheriff se quebró. Siempre supe que tenía un pasado sucio. Y ahora, además de perder el respeto del pueblo, te ha dejado una vergüenza entre manos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó el alcalde. Lo que nadie se atreve. Voy a limpiar esto de una vez. Haré una redada. Revisaré cada casa. Preguntaré a cada vecino. No tarda en saberse dónde se esconde. El alcalde suspiró. Ya no controlaba nada. Tomás se estaba adueñando de todo. Esa noche, Mateo cabalgó de regreso al borde del pueblo. Se movía como un fantasma entre las sombras. Llegó a la casa de Lucía. Tocó la puerta. Sofía abrió, abrazando fuerte a Matías. Sus ojos se iluminaron al verlo. ¿Mi mamá está viva? Mateo asintió. ¿Y está bien? Está libre. Pero tenemos que irnos ahora. La niña dudó. Miró la casa. Miró las pocas cosas que tenía. Un trapo colgado, una taza rota, una muñeca sin brazo. No era mucho, pero era todo lo que conocían. ¿Puedo llevar a Lulú? Claro. Subieron al caballo los tres. Sofía en el centro, Matías dormido entre los brazos de su hermana. Cabalgaron sin hablar, con el corazón golpeando en el pecho. Atrás quedaban la miseria, el desprecio, la vergüenza. Adelante, lo desconocido, pero también la esperanza. No sabían que, en una esquina oscura del pueblo, un hombre los había visto partir. Y esa mirada, no pensaba quedarse callada. El rancho viejo se había convertido en un refugio improvisado. Las ventanas seguían rotas, pero ya no entraba el miedo. La cocina apenas servía para calentar agua, pero bastaba para hervir arroz. Habían pasado 3 días desde que Lucía y sus hijos llegaron, y en ese tiempo, algo en ella comenzaba a cambiar. No era felicidad. No era paz. Pero era la primera vez, en muchos años, que podía respirar sin sentir que el mundo se le venía encima. Mateo reparaba el tejado con clavos viejos y tablas rescatadas de la bodega. Sofía lo ayudaba, pasándole herramientas mientras Matías jugaba con una piedra como si fuera un tren. Lucía salía por las mañanas a recolectar leña seca. No hablaban mucho, pero cada gesto, cada mirada compartida, hablaba de una especie de pacto silencioso. Una alianza nacida no del amor, sino del cansancio. De la necesidad de resistir. Una tarde, mientras arreglaban la puerta del establo, Lucía se acercó a Mateo con las manos llenas de tierra. Hoy soñé con mi madre, le dijo sin mirarlo. Me decía que ya no tenía que correr más, pero cuando volteaba, ella no estaba. Mateo bajó el martillo. ¿Y tú? ¿Corrías? No. Esta vez no. Estaba parada. Y mis hijos también. Hubo un silencio largo entre los dos. Solo el sonido del viento meciendo los árboles. Yo también he soñado con la mía, dijo Mateo después. Pero nunca me dice nada. Solo me mira. Como si me preguntara en qué me convertí. Lucía lo miró por primera vez, no como a un sheriff, ni como a un salvador, sino como a un hombre herido. Como a alguien que también cargaba cosas que no se veían. Tal vez lo que somos ahora no importa tanto, dijo ella en voz baja. Tal vez lo que hagamos a partir de hoy sea lo que cuente. Mateo asintió sin decir palabra. Siguió martillando en silencio, pero su corazón ya no golpeaba con rabia, sino con algo más difícil de nombrar. Esa misma noche, Tomás Elizalde reunía a 4 hombres armados en su despacho. Mapas, nombres, rumores. Tenía una lista de casas visitadas por el sheriff.
testimonios comprados. Y sobre todo, el testimonio de un joven del pueblo que aseguraba haber visto a Mateo cabalgando con 2 niños rumbo al este. «Ya sé dónde están», dijo Tomás, marcando un círculo sobre el mapa con un cigarro encendido. «En el rancho viejo de Don Baldomero. Ese lugar está muerto hace años. Nadie se atreve a ir por ahí desde que lo abandonaron». Uno de los hombres, un tipo calvo con cicatriz en la frente, preguntó: «¿Vamos por ellos esta noche?». Tomás negó con la cabeza. «No. Vamos a esperar. Que se acomoden. Que se confíen. Luego caeremos con todo. Esta vez, el sheriff no va a salir de esta». En el rancho, la noche había caído con un silencio más espeso que de costumbre. Lucía preparaba una sopa de maíz mientras los niños dormían. Mateo afilaba su cuchillo en la entrada. El fuego del fogón parpadeaba como si también tuviera miedo. «No vamos a poder quedarnos aquí mucho tiempo», dijo él de pronto. «Ya deben saber que escapaste. Y cuando descubran que los niños también desaparecieron, sabrán que fui yo». Lucía dejó la cuchara a un lado. «¿Y a dónde iríamos? Conozco una vieja mina en desuso, más al norte. No es cómoda, pero es segura. Y nadie buscaría ahí. Pero necesito días, para conseguir caballos, víveres, rutas limpias. ¿Y si no hay tiempo?». Mateo no respondió. Solo la miró. Sus ojos decían todo. A la mañana siguiente, Matías se despertó con fiebre. El niño temblaba, su cuerpo ardía. Lucía lo envolvió en mantas, le dio agua, pero nada bajaba la temperatura. «Necesitamos medicina», dijo, con voz tensa. «Lo sé», respondió Mateo. Sin perder tiempo, ensilló el caballo y se preparó para volver al pueblo. «Voy solo. Nadie debe saber que ustedes están aquí. Si no regreso en 2 días». «No digas eso», lo interrumpió Lucía. «Regresa. Porque mis hijos te necesitan. Y yo también». Mateo bajó la mirada. Por primera vez, había algo distinto en su rostro. Una dulzura que no había mostrado nunca. Subió al caballo y partió al galope. El camino de regreso fue lento. No por la distancia, sino por la tensión. Evitó las rutas principales. Viajó entre cerros, dormido durante el día, cabalgando de noche. Al llegar al pueblo, entró por detrás, cruzando el río. El mismo Santa Esperanza que había defendido por años, ahora lo miraba como enemigo. Vestido con una gabardina vieja, entró a la botica de doña Micaela. La mujer lo reconoció de inmediato. «¿Qué haces aquí?», preguntó, cerrando la puerta con nerviosismo. «Necesito antipiréticos. Algo para la fiebre. Y rápido. Te buscan. Hay carteles con tu nombre. Dicen que secuestraste a la mujer y a sus hijos. ¿Tú crees eso?». La mujer lo miró. Luego asintió con resignación. «No. Pero hay muchos que sí. Y Tomás está detrás de ti. Ya no eres el sheriff. Eres un prófugo». Mateo se llevó los medicamentos, dejó unas monedas, y salió sin mirar atrás. Pero fue visto. 2 hombres lo siguieron a distancia. No le dispararon. Solo observaron hacia qué dirección cabalgaba. Y con eso bastó. Esa noche, en el rancho, Lucía despertó sobresaltada. Sofía lloraba. Matías deliraba. Y en la lejanía, el sonido de cascos. 1, 2, 4, 8. No era Mateo. Era algo más. El rancho se iluminó con la luna. Sombras a caballo lo rodeaban. Gritos. Órdenes. Disparos al aire. Una emboscada. Lucía abrazó a sus hijos. Corrió hacia la parte trasera de la casa, buscando una salida. Pero los hombres ya se acercaban. Un disparo rompió la puerta principal. Y el mundo dejó de ser seguro. La noche había cambiado de color. Ya no era oscura. Era roja. Roja por las fogatas encendidas alrededor del rancho. Roja por los disparos que estallaban en la distancia. Roja por el miedo que se metía en los huesos como el frío en invierno. Lucía sostenía a Matías contra su pecho, intentando calmar su llanto febril mientras corría por detrás de la casa. Sofía tropezaba detrás de ella, con los ojos desbordados de terror. No había refugio. No había salida clara. Solo había sombra y gritos. Los hombres de Tomás rodeaban la propiedad, disparando al aire, gritando su nombre como si eso bastara para hacerla caer de rodillas. Uno de ellos derribó la puerta principal con una patada, entrando con la escopeta por delante, apuntando a las paredes vacías, buscando cualquier señal de vida. Lucía se metió entre 2 matorrales con los niños y se quedó agachada, temblando. Podía oír los pasos. Las botas contra la tierra seca.
El crujido de las ramas. El olor a pólvora flotaba en el aire. Matías sollozaba, con la fiebre subiendo como agua hervida. Sofía tapó la boca de su hermanito y miró a su madre, como preguntándole qué seguía. Lucía no tenía respuestas. Solo tenía el instinto. El mismo que la había hecho robar ese pan. El que la había hecho aceptar la ayuda de un hombre que apenas conocía. El que ahora le decía que no debía moverse. Que debía aguantar. Uno de los hombres se acercó demasiado. Levantó una lámpara de gas, apuntó su luz entre los arbustos. A solo 2 metros de ellas. Lucía cerró los ojos. Sofía contuvo el aliento. Matías se quedó quieto como si su cuerpo también supiera que el silencio era cuestión de vida o muerte. Entonces, se oyó un disparo. No vino del rancho. Vino del cerro. El hombre cayó hacia atrás con un grito. Su lámpara se apagó al chocar contra el suelo. Los otros se voltearon, confundidos. Un segundo disparo atravesó el aire y alcanzó al caballo de uno de los guardias. El animal se desplomó. Y entre las sombras, bajando como una furia desde lo alto, apareció Mateo. Galopaba como un lobo, con los ojos ardiendo, el rifle en una mano y la rabia en la otra. Disparaba sin hablar, apuntando a los pies, a las armas, a los árboles, a todo lo que se movía. No quería matar. Quería sacar a los suyos vivos. Lucía alzó la cabeza. Lo vio venir como un relámpago de justicia. Como si el mundo le estuviera devolviendo algo que le había sido quitado hace años. «Lucía», gritó Mateo desde el caballo, «corre hacia el granero». Ella se levantó con los niños y corrió con el cuerpo doblado. Sofía iba delante, abriendo paso entre la maleza. Mateo disparó a los pies de 2 hombres que intentaron seguirlas. Uno cayó con un grito, el otro huyó. Dentro del granero, Lucía se encerró con una tabla de madera. El polvo se levantó, el olor a heno viejo invadió el espacio. Se tiró al suelo con los niños y los abrazó como si quisiera desaparecer. Mateo desmontó cerca del granero y se enfrentó a los últimos 2 hombres que quedaban. Uno de ellos levantó las manos. El otro disparó, pero erró. Mateo no. Su bala fue directa al hombro. El hombre cayó y rodó cuesta abajo, chillando como un cerdo herido. Silencio. Solo el crujido de las ramas bajo el peso de los cuerpos. Mateo entró al granero con la camisa rota y el rostro cubierto de sudor y tierra. Se arrodilló junto a Lucía y le tocó la cara. ¿Están bien? Matías tiene fiebre, sigue igual. Mateo sacó de su chaqueta un frasco pequeño. Lo conseguí en el pueblo. Antipirético. Tienen que bajarle la fiebre esta noche o... No terminó la frase. No hacía falta. Lucía le dio la medicina al niño, que temblaba en su regazo. Luego lo recostó sobre una manta improvisada. «Tenemos que salir de aquí», dijo Mateo. «No van a parar. Van a volver. Tomás va a regresar con más hombres, con más armas». Lucía lo miró con ojos vacíos. «¿A dónde?» «Al norte. A la vieja mina. Hay un túnel. Puedo sellarlo desde dentro. Hay agua. Hay sombra. Solo tenemos que resistir unas semanas. Luego, cruzaremos la frontera». «¿Y eso qué nos va a dar?» Mateo la miró sin titubear. «Una vida». Lucía bajó la mirada. Acarició el cabello de Sofía, que ya dormía, exhausta. Luego miró a Mateo. «Tú podrías irte solo. Pero estás aquí. Porque si me voy ahora, nunca me voy a perdonar». Durante el resto de la noche, quemaron parte del rancho. No todo. Solo lo suficiente para que pareciera abandonado. Taparon huellas. Desviaron caminos. Mateo cargó a Matías en su espalda, mientras Sofía caminaba junto a su madre, sujetando una linterna de aceite. Caminaron hasta que el cielo empezó a volverse gris. Hasta que los gallos de algún rancho lejano cantaron sin saber lo que había pasado. Hasta que el mundo volvió a ser ese lugar incierto donde sobrevivir era más importante que entender. Y en Santa Esperanza, mientras los primeros vecinos salían de sus casas, encontraron una nota clavada en la puerta del ayuntamiento. No tenía firma. Solo decía: «La justicia no se grita. Se construye». Tomás leyó la nota y la apretó con rabia. Nadie desafiaba su control. Nadie se le escapaba. Nadie le hacía quedar como un tonto frente a todo el pueblo. «Ya no es una cacería», dijo en voz baja. «Es una guerra». Y en el fondo, sabía que aún no había visto lo peor. Si esta historia está resonando contigo, no olvides dejar tu like y suscribirte para que más personas conozcan lo que pasó en Santa Esperanza. Ahora, continuamos. La mina no tenía nombre. Solo decían la mina vieja,
como si con eso bastara para recordar que ahí dentro se escondían los secretos de otro tiempo. Estaba a unos 30 kilómetros al norte, al pie de una colina pelona y calcinada por el sol. Era un túnel largo, angosto, con paredes de piedra viva y techo bajo. Abandonado desde hacía más de 20 años, nadie se atrevía a entrar, no por fantasmas, sino por olvido. Mateo había estado allí una sola vez, cuando era joven. Un hombre mayor, don Baldomero, lo había llevado a practicar puntería cerca de la entrada. Le dijo que ese lugar no servía para buscar oro, pero sí para esconderse del mundo. Años después, esas palabras volvían a cobrar sentido. El camino hasta la mina fue lento y silencioso. Los pies de Sofía arrastraban el polvo. Lucía cargaba a Matías, envuelto en una manta. Mateo iba adelante, atento, con el rifle en la espalda y el corazón en alerta. Cuando llegaron, el sol ya se ocultaba detrás de los cerros. La entrada de la mina parecía una boca abierta, tragándose la luz poco a poco. Mateo apartó unos arbustos y quitó una tabla que cubría parcialmente el túnel. «Aquí es», dijo. «No es bonito, pero nos dará tiempo». Lucía entró primero, sin preguntar nada. Sus ojos se ajustaron a la oscuridad. El aire olía a humedad, a piedra, a encierro. Pero también olía a algo más, a protección, a pausa, a tregua. La primera galería era estrecha pero estable. Mateo había traído 2 linternas de aceite, unas mantas y una caja con alimentos secos. No era mucho, pero era suficiente. Colocaron a Matías en una especie de cama improvisada con costales. Su fiebre comenzaba a ceder, pero aún no hablaba. Sofía lo cuidaba con una ternura que no parecía de niña. Le mojaba la frente. Le cantaba bajito. Le contaba historias de cuando vivían en el pueblo y él rompía los vasos para llamar la atención. Lucía se sentó junto a la pared y cerró los ojos un instante. No para dormir, solo para sentir que, por un momento, ya no tenía que correr. Mateo se mantenía cerca de la entrada. Afuera, el viento silbaba entre los matorrales. Encendió un cigarro, aunque no tenía ganas de fumar. Lo hizo por costumbre, por mantener las manos ocupadas, por no pensar. Esa noche, nadie durmió del todo. El silencio de la mina era profundo, y los sonidos del mundo quedaban tan lejos que parecía que ya no existían. Solo quedaban ellos 4, respirando juntos, resistiendo juntos. Al amanecer, Mateo salió a buscar agua en un arroyo cercano. Caminó agachado, siguiendo las huellas de venados, revisando el terreno. Llenó 2 cantimploras y regresó rápido. Pero antes de llegar, notó algo. Unas ramas rotas. Una huella reciente. Una colilla de cigarro que no era suya. Se agachó. La tocó. Estaba tibia. No estaban solos. Volvió al túnel sin hacer ruido. Entró como un lobo herido. Lucía lo notó de inmediato. «¿Qué pasa?» «Nos encontraron», dijo él en voz baja. «O están cerca. ¿Y qué vamos a hacer?» Mateo la miró. No tenía respuesta. Afuera, el viento se había detenido. Como si la tierra también contuviera la respiración. Sofía abrazaba a Matías, que por fin había abierto los ojos. «¿Dónde estamos?», preguntó el niño, con voz ronca. «En una cueva mágica», respondió Sofía. «Donde nadie puede hacernos daño». Mateo se acercó. Se agachó junto a ellos. «¿Te ves mejor, campeón? ¿Tú eres el sheriff?». Mateo sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de sombras. «Ya no. Pero eso no importa. Ahora soy solo un amigo». Lucía se puso de pie. Tenía los ojos firmes. El miedo seguía ahí, pero debajo había algo más, decisión. «Tenemos que salir de aquí. Si saben dónde estamos, vendrán con más. No podemos quedarnos». «Lo sé», dijo Mateo. «Pero necesitamos tiempo. 2 días más. Para preparar una salida. Para cruzar el río Grande. ¿Y si no tenemos 2 días?» Mateo apretó los labios. Luego se levantó. «Entonces, tendrán que pasar por encima de mí». Pasaron la tarde en silencio. Repartieron comida. Limpiaron la galería. Sofía encontró una vieja caja de madera con clavos oxidados y comenzó a construir pequeñas figuras. Matías, más despierto, ya pedía agua, y eso era buena señal. Lucía comenzó a escribir algo en un cuaderno viejo. Nadie le preguntó qué era. Y Mateo, con una pala, empezó a cavar una segunda salida al fondo del túnel, por si necesitaban escapar rápido. Al caer la noche, el mundo pareció cerrarse sobre ellos. Las linternas parpadeaban. El aire se volvía más denso.
Afuera, se escuchó un disparo lejano. Lucía se puso de pie. «Vienen». Mateo asintió. Tomó su rifle. Besó a Sofía en la frente. Le dio una navaja pequeña. «Si algo me pasa, corres. No te detienes. Proteges a tu hermano». Lucía lo tomó del brazo. «No vas a morir esta noche». Mateo la miró. Por primera vez, ella lo había dicho sin miedo. Como una promesa. Como una orden. Salió del túnel con pasos lentos. El cielo estaba cubierto. La luna no se asomaba. Solo el viento entre los árboles, el crujido de ramas, el rumor de algo que se acercaba. Se agachó entre las piedras. Apuntó con el rifle. Y entonces los vio. 2 hombres bajaban por la colina. No eran parte de la patrulla. No llevaban uniforme. Eran cazadores. Cazadores de recompensas. Uno llevaba un revólver en la mano. El otro, un machete. «Sabemos que están ahí», gritó uno. «Entréganos a la mujer y a los niños y no te pasará nada». Mateo respiró hondo. Su dedo acarició el gatillo. «No saben con quién se metieron», susurró. Y disparó. La bala silbó en el aire y alcanzó la pierna del primero. Cayó gritando. El otro corrió en dirección contraria, dejando caer el machete. Mateo se mantuvo firme. No bajó el arma. Esperó. No vendrían solos. Sabía que esto era solo el principio. Volvió al túnel. Estaba empapado de sudor. «Tenemos menos tiempo del que creíamos», dijo. «Pero los vamos a sacar de aquí. Se los juro». Lucía se le acercó. Lo tomó del rostro con ambas manos. Lo miró como nunca antes. «Entonces tenemos que hacerlo juntos». Mateo no dijo nada. Solo la miró. Porque en ese momento, en medio de la oscuridad, entendió que ya no era solo una mujer con hijos. Era su gente. Su familia. Y ahora, nadie se los iba a quitar. La madrugada llegó sin avisar, envuelta en un silencio pesado, como si la tierra misma supiera que algo estaba por romperse. Dentro de la mina, el aire comenzaba a volverse más denso, más húmedo. Las velas temblaban sin viento. Cada crujido de la piedra sonaba como un eco anticipando lo inevitable. Mateo no había dormido. Desde el último disparo, se mantenía alerta junto a la entrada, con el rifle entre las piernas y los ojos rojos de cansancio. Afuera, la oscuridad seguía respirando, y él sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que Tomás viniera en persona. Lucía tampoco había dormido. Sentada junto a Matías, que por fin descansaba sin fiebre, escribía en su cuaderno con una concentración que no se quebraba. Anotaba recuerdos, nombres, detalles. Cada palabra era un hilo que intentaba no perder de sí misma. No era por ella. Era por sus hijos. Por si no sobrevivía. Por si el mundo se tragaba su historia y nadie quedaba para contarla. Sofía, con ojeras profundas, afilaba una piedra con otra. La navaja que Mateo le había dado ya estaba limpia y lista, como si fuera parte de ella ahora. Había dejado de hacer preguntas. Había dejado de temer. Había crecido en 3 días lo que muchos no crecen en 10 años. «Hoy se decide todo», murmuró Mateo sin girarse. Lucía lo escuchó, pero no respondió. Solo cerró el cuaderno y se lo metió al pecho. Al amanecer, el cielo no aclaró del todo. Una neblina espesa cubría las colinas. El frío se colaba por las grietas de la montaña. Y entonces se oyó el trote de caballos. Primero 1, luego 3, luego muchos. Mateo se levantó. Tomó sus armas. Miró a Lucía. «Los traje hasta aquí», dijo. «Pero no pienso dejarlos». «No estamos pidiendo eso», respondió ella, con voz firme. «Pero tampoco te vamos a dejar a ti». Mateo quería protestar, pero algo en su mirada lo detuvo. Ya no era la mujer que había sacado del calabozo. Ya no era la que lloraba en silencio. Era otra. Una que ya no se rendía. Salieron del túnel por la segunda salida, la que Mateo había cavado días antes. Era angosta, con piedras sueltas, pero salía a un barranco cubierto de matorrales. Desde ahí, podían ver la colina frente a la entrada principal. Y ahí estaban. Más de 10 hombres, todos armados. Tomás al frente, montado en un caballo negro. Llevaba un sombrero nuevo y una sonrisa torcida. Parecía un general antes de una masacre. «Sal de ahí, Cárdenas», gritó con voz fuerte. «No tienes a dónde correr». Mateo respiró hondo. Le habló a Lucía en voz baja. «Escúchame. Van a registrar el túnel. Solo encontrarán la entrada falsa. Cuando entren, yo los distraigo. Tú corres por el arroyo,
Con los niños. Hay un sendero que va directo al paso del río. ¿Y tú? Yo los atraso. Lucía apretó los labios. Sabía que no podía discutir. Solo asintió. Mateo salió primero. Apuntó desde el barranco y disparó al aire. No para matar, para llamar la atención. Los hombres se desordenaron. Algunos se agacharon. Otros respondieron el fuego sin saber desde dónde venía. Tomás gritaba órdenes, frustrado. «Lo quiero vivo», rugió. «Me lo traen de rodillas». En medio de la confusión, Lucía tomó a los niños y comenzó a correr. El camino era rocoso, lleno de espinas, pero no se detuvo. Sofía iba detrás, ayudando a su madre con Matías, que apenas podía mantener los ojos abiertos. Cada paso era una victoria. Mateo seguía disparando. No tenía muchas balas, pero tenía estrategia. Sabía cómo moverse entre las rocas, cómo desaparecer en segundos. Era su territorio. Hasta que escuchó un silbido. Y entonces, todo cambió. Una bala le rozó el costado derecho. Cayó de rodillas. El dolor era caliente, punzante, pero no profundo. Podía seguir. Trató de ponerse de pie, pero un segundo disparo lo tumbó del todo. Esta vez, la bala se incrustó en su muslo. «Mateo», gritó Lucía, volviendo la cabeza. «Corre», rugió él, «corre ya». Sofía la empujó. «Mamá, vamos». Y Lucía entendió que no podía quedarse. Que si lo hacía, todo habría sido en vano. Apretó los dientes. Siguió corriendo. A cada paso, una lágrima. Mateo se arrastró hasta una roca y disparó la última bala. Le dio en el hombro a uno de los hombres de Tomás. Otro cayó por el susto. Pero ya no podía moverse más. La pierna sangraba. Su visión se nublaba. Y entonces, Tomás lo encontró. Se acercó con paso lento, saboreando el momento. Se agachó frente a él. «Mira lo que te hiciste por una mujerzuela y dos mocosos». Mateo escupió sangre, pero sonrió. «Todavía no los tienes. Pero te tengo a ti». Tomás levantó su revólver. Lo apuntó al pecho. Mateo cerró los ojos. Pero el disparo no llegó. Porque justo en ese instante, se escuchó un grito. Uno que nadie esperaba. «¡Alto! ¡Bajen las armas!». Desde la colina, un grupo de hombres apareció montado en caballos. No eran soldados. No eran de Tomás. Eran campesinos. Gente del pueblo. Con palas, escopetas viejas, machetes. Al frente, venía el padre Ramón, el cura de Santa Esperanza, con el crucifijo en alto. «Esto ya fue demasiado», gritó. «No más sangre. No más injusticia». Tomás retrocedió, confundido. «¿Qué hacen ustedes aquí?». Uno de los campesinos habló. «Estamos cansados de callar, Tomás. Sabemos quién eres. Sabemos lo que has hecho. Y no vamos a permitir que sigas cazando gente como si fueran animales». Tomás bajó el arma. Miró a su alrededor. Ya no era el amo del tablero. Mateo, desde el suelo, apenas podía sonreír. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien se atrevía a decir la verdad en voz alta. Y eso, lo cambiaba todo. La tierra de Santa Esperanza no se sacude con facilidad, pero algo había cambiado. El aire estaba distinto, como si una tormenta hubiese barrido siglos de silencio en una sola madrugada. Los campesinos, con rostros endurecidos por el sol y las manos curtidas por el trabajo, habían llegado a tiempo. Pero el precio no era bajo. Mateo yacía en el suelo, pálido, con el muslo empapado en sangre. La camisa rota, el rostro cubierto de polvo y una sonrisa rota en los labios. «Pensé que no vendrían», murmuró. El padre Ramón se arrodilló junto a él. «Vinimos porque alguien tenía que recordarles que la dignidad no se esconde, se defiende». A su alrededor, los hombres de Tomás empezaban a soltar sus armas. No por miedo, por vergüenza, por no saber ya de qué lado estaban. Tomás, sin embargo, no bajó la cabeza. Caminó hacia su caballo, montó con rabia y escupió al suelo. «Esto no ha terminado», dijo, mirando a todos con ojos de odio. «A ese hombre deberían colgarlo por traidor. Y a ti deberían juzgarte por todo lo que callamos tantos años», respondió el cura. «Pero hoy no venimos a matarte, venimos a terminar tu poder». Tomás se quedó en silencio. Los vio a todos, uno por uno. Y comprendió lo que realmente lo derrotaba, el pueblo. Ese mismo que siempre creyó tener en el bolsillo. Apretó los dientes, tiró su sombrero al suelo y galopó cuesta abajo, tragando su propia rabia. No era una rendición, pero era una retirada.
Los demás lo vieron irse. No lo siguieron. Mateo perdió el conocimiento poco después. El padre Ramón y 2 hombres lo levantaron con cuidado. Lo envolvieron en mantas y lo colocaron sobre una camilla improvisada. Su respiración era débil, pero seguía vivo. Hay que llevarlo al campamento, dijo uno de los hombres. La vieja Rosalía sabe curar heridas como nadie. Mientras tanto, más al norte, Lucía y los niños cruzaban el arroyo con los pies mojados y el alma en vilo. Cada paso era una pregunta. ¿Habrá sobrevivido? ¿Nos estará siguiendo? ¿Podremos seguir sin él? Sofía se detuvo en seco. Mamá, ya no quiero correr. Lucía la miró. Estaba cansada. Todos lo estaban. Pero no podían detenerse aún. A lo lejos, una silueta se acercaba a caballo. Por un momento, el corazón de Lucía se detuvo. Pero no era Tomás. Era Miguel, el hijo de la señora Rosalía. Traía una nota escrita a mano. Mateo está vivo. Está herido. Lo estamos cuidando. Pueden volver. Lucía se llevó la mano a la boca. Sus piernas temblaron. Quiso llorar, pero no pudo. Sofía abrazó a Matías, que ya hablaba y sonreía como si la fiebre fuera apenas un mal sueño. Vamos a volver, dijo Lucía. Pero esta vez, no como fugitivos. El camino de regreso fue distinto. Ya no era una huida. Era una marcha. Una afirmación. En las colinas, los murmullos del pueblo comenzaban a cambiar. Ya no se hablaba de la ladrona, sino de la mujer que había sobrevivido. Del sheriff que había desobedecido por justicia. Del tirano que había huido. En el campamento de Rosalía, las cosas eran simples. Una choza grande, un patio de tierra, agua de pozo y manos avías. La mujer, de cabello blanco y voz ronca, había cosido la pierna de Mateo sin anestesia. El hombre había gritado, sí, pero también había resistido. Cuando Lucía llegó, entró sin pedir permiso. Lo encontró acostado, con la camisa abierta y el pecho vendado. Tenía los ojos cerrados, pero no dormía. La oyó. Llegaron. Sí, dijo ella, con un hilo de voz. ¿Los niños? Están bien. Mateo abrió los ojos. Sonrió apenas. Entonces todo valió la pena. Lucía se acercó. Se sentó junto a él. Le tomó la mano. Estaba fría, pero firme. ¿Crees que esto ya terminó? No lo sé. Pero creo que el miedo ya no tiene dónde esconderse. Los días siguientes fueron un remanso. Por primera vez, podían quedarse quietos sin temor. Comer despacio. Dormir sin sobresaltos. Hablar sin mirar por encima del hombro. Pero Santa Esperanza seguía siendo un lugar de heridas profundas. Y no se cura una herida solo con silencio. Tomás no había desaparecido. Desde una hacienda lejana, comenzaba a mover sus hilos otra vez. Tenía dinero. Tenía contactos. Y tenía sed de venganza. Un atardecer, llegó una carta al campamento. Sin remitente. Solo decía: disfruten lo que les queda. Yo no olvido. Lucía la leyó. La quemó sin decir nada. ¿Era de él? Preguntó Mateo. Ella asintió. ¿Vas a huir? No esta vez. Mateo la miró con respeto. Había algo nuevo en ella. Ya no era una sobreviviente. Era una mujer que estaba dispuesta a pelear por su vida. Esa noche, el cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban como cuchillos dulces. Mateo, aún débil, se sentó junto al fuego con Sofía y Matías. ¿Sabes usar un lazo? Preguntó a Matías. No. Te voy a enseñar. Lucía los miraba desde la puerta. Sonrió. ¿Y tú sabes contar historias? Le preguntó a Sofía. Creo que sí. Entonces mañana las escribimos juntas. Para que no se olviden. Porque algunas historias no deben esconderse bajo tierra. Deben ser contadas. Una y otra vez. Pasaron 30 días. 30 días desde que el pueblo entero se quedó sin aliento, desde que un sheriff herido, una madre fugitiva y 2 niños rotos regresaron del exilio con la cabeza en alto. Nadie los esperaba. Nadie sabía cómo recibirlos. Pero todos entendían, en lo más profundo del pecho, que algo había cambiado para siempre. Mateo caminaba con ayuda de un bastón. La pierna aún dolía, pero cada paso era una declaración. Seguía de pie. Ya no llevaba la estrella de sheriff al pecho. No por renuncia, sino porque ahora su autoridad venía de otro lugar. De lo que había hecho. De lo que se había atrevido a defender. Lucía había vuelto a Santa Esperanza con los hombros rectos, los ojos firmes y un cuaderno lleno de palabras escritas a mano. En la plaza del pueblo,
Abrió una pequeña mesa de madera y colocó frascos con dulces, trozos de pan, café caliente y un cartel escrito por Sofía: aquí no se vende. Aquí se comparte. La gente pasó de largo los primeros días. Nadie se atrevía a acercarse. Pero al cuarto día, una niña se acercó en silencio. Tomó un dulce y dejó una flor. Luego, un anciano dejó una moneda. Después, un joven panadero trajo harina. Y así, lentamente, la mesa se convirtió en punto de encuentro. En símbolo. En acto de resistencia. Sofía escribía. Matías corría entre los perros callejeros. Y Lucía, cada noche, leía en voz alta las páginas del cuaderno a sus hijos, como si cada línea sirviera para exorcizar un poco del pasado. Pero ni siquiera el amor reconstruye todo. Tomás Elizalde no había sido capturado. Después de su huida, desapareció de la región. Algunos decían que se escondía en el norte, otros que cruzó la frontera. Pero nadie sabía con certeza. Solo se sabía una cosa: juró volver. Y los que lo conocían, sabían que no era una promesa vacía. El padre Ramón, desde el púlpito, pedía calma. Justicia. Reconstrucción. Santa Esperanza está llena de cicatrices, decía. Y las cicatrices no desaparecen, pero nos recuerdan dónde resistimos. Mateo, desde el fondo de la iglesia, lo escuchaba en silencio. Ya no rezaba, pero sí creía. En algo. En alguien. Una tarde, sentado frente a la tumba de su madre, le habló por primera vez en años. Nunca entendí por qué robaste aquel día. Siempre creí que había otra forma. Que debiste aguantar. Pero ahora sé que a veces no se elige. A veces se hace lo que se tiene que hacer. Tú también solo querías que yo comiera. Y lo entiendo. Y te perdono. Lucía, al otro lado del cementerio, lo escuchó desde lejos. No se acercó. No hizo falta. Esa misma noche, el cielo estalló en una tormenta inesperada. El agua arrastró el polvo de las calles, limpió las paredes, refrescó las hojas. Santa Esperanza olía diferente. Como si empezara de nuevo. Mateo y Lucía se refugiaron bajo el mismo techo por primera vez. No hablaron de amor. No hicieron promesas. Solo se sentaron frente al fuego con una taza caliente en las manos, compartiendo el silencio como si fuera el lenguaje más íntimo. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora, resistir. Hasta que el miedo se canse de buscar. ¿Y si Tomás regresa? Mateo miró hacia la ventana, donde la lluvia golpeaba suave. Entonces no va a encontrarnos de rodillas. Al día siguiente, el pueblo se reunió por iniciativa propia. No hubo autoridad, ni gobierno, ni fiesta. Solo una convocatoria escrita con tiza en la plaza: hablemos del futuro. Uno a uno, los vecinos tomaron la palabra. Se escucharon disculpas, propuestas, confesiones, historias de hambre, de abusos, de pactos silenciosos con el miedo. Y en medio de todo, Lucía se levantó. Mi nombre es Lucía Ríos, dijo con voz firme. Me acusaron de robar. Y sí, lo hice. Robé pan para que mis hijos no murieran de hambre. Pero también me robaron muchas cosas antes. Me robaron el derecho a hablar, a pedir ayuda, a existir sin deberle nada a nadie. Hoy no quiero que me devuelvan nada. Solo quiero decir que aquí estoy. Y que no me pienso volver a esconder. El silencio que siguió fue el más hermoso que Santa Esperanza había conocido. Un silencio de respeto. Mateo no aplaudió. Solo la miró. Y supo, en lo más profundo de sí, que esa mujer le había salvado la vida más de una vez. Semanas después, llegaron cartas del gobierno. Investigaciones. Cargos formales contra Tomás. Una orden de búsqueda. Pero ya no importaba. La verdadera justicia se había sembrado en el suelo del pueblo, y crecía como una raíz fuerte. Mateo fue invitado a volver como sheriff. Lo pensó. Lo agradeció. Pero se negó. Ahora es su turno, dijo, señalando a un joven campesino que había defendido la mina con una pala. Y así, entre nuevos comienzos, Santa Esperanza empezó a escribir otra historia. Lucía abrió una pequeña biblioteca con donaciones. Sofía escribía cuentos de mujeres fuertes. Matías, ahora sin fiebre, soñaba con ser maestro. Y Mateo, sin uniforme, sin estrella, pero con más respeto que nunca, enseñaba a los niños a montar caballo y a defenderse sin perder la humanidad. Una mañana, al amanecer, mientras el sol doraba los tejados, Lucía se sentó junto a Mateo en el porche de la casa que ahora compartían. ¿Te arrepientes? ¿De qué? De haberme liberado aquella noche. Mateo sonrió. Lo único que lamento es no haberlo hecho antes.
Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Y así, sin títulos, sin justicia oficial, sin heroísmos de película, terminó la historia de una mujer que robó pan, de un sheriff que desobedeció, y de un pueblo que, por fin, dejó de callar. Porque a veces, resistir es el acto más poderoso que puede hacer un ser humano. Y contar la historia, es la forma de que nunca vuelva a repetirse.